la reflexión para este día. Oremos. Padre, gracias te damos. Tu amor se hace manifiesto siempre. Gracias porque tus caricias nos satisfacen, Dios mío. Ahora permítenos reflexionar en esta palabra. Permítenos dar cobertura a esta serie. Gracias porque tú tienes cuidado, control. Tu palabra viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Ayúdanos a ser ministrados por ella. Ayúdanos a aprender más de tu palabra y tú puedas, Dios mío, hablar a cada uno de nuestros corazones. Gracias, bendito Rey, a ti toda la gloria. Gracias, Dios. Amén y amén. Continuamos en este momento dando cobertura a la serie Dios Gobierna. El día de ayer analizábamos precisamente el primer tema. Ahora vamos con el segundo tema. Como decía, el día de ayer hemos preparado de 16 a 18 temas que tienen que ver con este libro, el estudio del libro de los jueces. Quiero hablar bajo el tema en este día: desobediencia, el inicio del caos. Desobediencia, el inicio del caos. Para ello, quiero que leamos el libro de los jueces, específicamente siempre el capítulo número 1, versículo 21, en ese nos quedamos el día de ayer. Pero voy a hacer un resumen del contexto precisamente. No yo, sino Cristo es el vencedor. Todo lo que nosotros hemos logrado hacer en la vida es gracias a la misericordia de Dios. No es gracias a nuestra propia, voy a decirlo, capacidad. No. Todo lo que usted logre hacer en la vida, todo lo que usted ha logrado hacer en la vida es gracias a Dios. No es a su fuerza, no es a su intelecto humano, no es por la gran capacidad que usted pueda desarrollar. No, por favor piense. Es gracias a la misericordia de Dios. Teniendo en cuenta eso, que fue lo que analizábamos el día de ayer, vámonos al tema: desobediencia, el inicio del caos. El libro de los jueces describe un periodo de la historia de Israel en que no seguían fielmente al Señor. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Recuerde eso. En su lugar hacían lo que era correcto a sus propios ojos, o lo que para ellos pensaban que era correcto. En estos textos, Jueces capítulo 1, versículo 22, capítulo 2, los primeros 5 versículos, eso es lo que vamos a analizar, esos versículos en este día. Veremos cómo el pueblo de Judá conquista y luego se compromete con los cananeos en vez de expulsarlos, como Dios ya lo había ordenado precisamente desde tiempos de Josué. Recordemos un poco su contexto. Josué fue el líder, el que Dios usó para guiar a su pueblo, recuerde eso, a la tierra prometida. Pero habían órdenes, y las órdenes eran que obedecer, y una de esas era que debían destruir a todos los enemigos de las ciudades que ellos conquistaban, y así lo hizo Josué. Recuerde las palabras muy conocidas que Dios le dijo cuando realmente había muerto en ese momento Moisés. Dios le dice a Josué: Josué, esfuérzate, solamente eso, esfuérzate, sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero eso sí, nunca se aparten de tu boca este libro de la ley. Entonces, si lo tomas en cuenta, harás prosperar tu camino. Estoy parafraseando. Note, ahí Dios le dijo que tenía que basar bajo una obediencia, bajo la cobertura de lo que en ese momento era la ley mosaica o la Torá, si usted lo quiere ver de esa manera. Pero es importante profundizar en el texto. Es importante entender quiénes eran los cananeos. En primer lugar, era un pueblo politeísta. ¿A qué me refiero? Que habitaba en tierra de Canaán, tierra que Dios había prometido a Israel, y que tenían muchos dioses, varios dioses, según ellos. Estoy hablando de los cananeos. Los cananeos adoraban a sus propios dioses y practicaban rituales inmorales, lo que los convertía en un gran peligro para la fe de Israel. Por eso es que Dios había dicho que cuando ellos conquistaran a Canaán, todas las personas que estaban habitando tenían que ser desalojadas. ¿Por qué razón? Porque si no, iba a presentarse esa mixtura, esa mezcla. Es por eso que Israel tenía que destruirlos, expulsarlos, para no convertirse en ellos, ni mucho menos adorar los ídolos que los cananeos tenían. Dios se mantiene muy fiel al pacto con su pueblo y cumplió precisamente su promesa.
de manera que vencieron a todos los pueblos. Pero ocurrió algo. Los hijos de Benjamín vencieron a sus enemigos, pero no expulsaron precisamente y desobedecieron a Dios. Con eso cerrábamos el programa del día de ayer, que muchos de ellos lograron conquistar, hicieron alianzas con algunas tribus, pero dice que dejaron ahí algunos cananeos. Por eso le he titulado a este tema, desobediencia, el inicio del caos. En ese momento inicia el caos para Israel. Por todo eso deseo que ante este tema veamos la fidelidad, que Dios es fiel a su palabra y por tanto, si nosotros le obedecemos, Él es fiel a nuestra vida. En primer lugar, analicemos la desobediencia de Israel al pacto. ¿Por qué? Porque Dios ya había estipulado precisamente un pacto para cada uno de ellos, pero ellos no lo vieron de esa manera. Ellos tenían sus propios argumentos, sus propias capacidades de raciocinio para razonar. Todo inicia en Jueces 1:21. Pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén, sino que los jebuseos que habían vivido con los hijos de Benjamín y en Jerusalén hasta el día de hoy. Ahí lo dice claramente, que siguió viviendo todos en ese momento ahí. Este es el principio. La tribu de Benjamín no expulsó a los jebuseos. Entonces note, Israel está desobedeciendo la orden de Dios. Estos eran un pueblo cananeo, idólatra. Esta situación fue gravísima. ¿Por qué? Ya que el texto nos dice que compartieron, convivieron con ellos, con los hijos de Benjamín, hasta el día de hoy, lo que significa entonces que los dos pueblos, cananeos y el pueblo de Israel, permanecieron juntos en Jerusalén, lo que se va a convertir más adelante en la capital principal del reino de David. Esta desobediencia estaba por desatar que las tribus cananeas se esparcieran, sobrevivieran. ¿Y qué pasaba? Que ellos estaban dando una cobertura incorrecta a la obediencia a Dios. Entonces era una desobediencia abiertamente. Los cananeos iban a sobrevivir. ¿Por qué? Y la orden de Dios era todo lo contrario. Tenían que expulsarlos, tenían que exterminarlos. Antes de esto, el Señor les había dicho que estaría con ellos desde el inicio. Él había dado su palabra. Él tenía un pacto para con Israel. No solo era una frase dicha sin ningún peso. Al contrario, era el mismo Dios quien le dijo que él mismo entregaría, ese Dios entregaría en sus manos a los cananeos y él los cumpliría. Y allí es donde las personas no encuentran, voy a decirlo, días buenos. ¿Cuándo? ¿En qué momento? En que desobedecemos a Dios. Jueces capítulo 1 versículo 2. Y el Señor respondió, Judá subirá a la batalla. He aquí, yo he entregado al país en tus manos. Eso lo vimos el día de ayer. ¿Qué más podría pedir una persona que tener el respaldo del Dios al cual ha creado todas las cosas? Nada, el ser humano no puede pedir nada más, lo tiene todo. Así que Dios, ¿qué es lo que hace? Permaneció fiel a su pacto, a su palabra con Israel. Pero ¿qué salió mal entonces? ¿Qué fue lo que pasó? Que ellos desobedecieron. Muchas veces vemos la desobediencia como algo superficial, como algo que no nos va a afectar. Pero debemos recordar que estamos frente a un Dios santo, a un Dios vivo, a un Dios que le gusta más la obediencia que cualquier sacrificio. Vea lo que dice Jueces capítulo 1 versículo 24 al 26. Y vieron los espías, oiga qué interesante, y vieron los espías a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, te rogamos que nos muestres la entrada de la ciudad y te trataremos con misericordia. Versículo 25. Él les mostró, oiga, la entrada de la ciudad e hirieron la ciudad a filo de espada, mas dejaron ir al hombre y a toda su familia. Y el hombre fue a la tierra de los hititas y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Ahí hay otro detalle interesante.
¿Acaso el Señor, pregunto, no les había dicho que estaría con ellos como lo dice precisamente el versículo 22? Se lo está repitiendo nuevamente, que Dios estaría con ellos, que Dios iba a estar con ellos. Es que Dios sería fiel y su pacto, aún ante la desobediencia de su pueblo. Entonces, ¿por qué decidieron confiar en este hombre? Porque eso es lo que nos muestra el relato. ¿Acaso no existía la posibilidad de que los traicionara, de que les mintiera este personaje? Vemos la confianza ciega de ellos hacia este hombre y la desconfianza ciega a Dios. La casa de José confió plenamente en este hombre y el haber hecho esto tendría sus repercusiones, sus consecuencias. Veamos cómo el caos se va desarrollando poco a poco. El nombre de la ciudad era Betel y su nombre anterior era Luz. Y cuando este hombre es perdonado, se va hacia la tierra de los hititas o de Siria, como se le va a conocer más adelante en la escritura, y construye una nueva ciudad y le pone el mismo nombre, Luz, en memoria de la antigua. No conocemos su intención, pero sí es claro que este hombre no se convirtió en israelita, se mantuvo cananeo de corazón. El texto entonces nos dice que este hombre edificó una ciudad a la que llamó Luz en su nombre hasta hoy. Esto significa que no solo sobrevivió junto con su familia, sino que también la cultura cananea en todos sus sentidos. Así que los cananeos no estaban siendo conquistados, estaban solo desplazados. Al inicio del versículo tenemos entonces la impresión de que Israel obedecía, de que Israel inició obedeciendo, pero no fue así. En lugar de seguir adelante y confiar en que Dios les daría la victoria, hicieron un acuerdo con este cananeo. Así que con la desobediencia de los hijos de Benjamín, versículo 21, junto con este relato del versículo 22, nos muestra el inicio del caos. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo para Israel. Y por eso, cada quien va a hacer lo que mejor le parece. La situación va a empeorar, empeoró. El caos estaba por todos lados. Era una lucha estéril, sin triunfo. Así lo dicen los versículos siguientes. Por eso quiero dar tiempo precisamente a dar cobertura a estos versículos. Dice Jueces capítulo 1 versículo 27. Pero Manasés no tomó posesión de Betseán y sus aldeas, ni de Taanac y sus aldeas, ni de los habitantes de Dor y sus aldeas, ni de los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni de los habitantes de Megiddo y sus aldeas. ¿Por qué? Porque los cananeos persistían en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se hizo fuerte, sometieron, oiga lo que dice, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, aunque no los expulsaron totalmente. Ahí está. Tampoco Efraín, dice el versículo 29, expulsó a los cananeos que habitaban en Gezer. Los cananeos habitaban en medio de ellos, precisamente en Gezer. Zabulón, otra tribu, no expulsó a los habitantes de Quitrón, ni a los habitantes de Naalal, de manera que los cananeos habitaron en medio de ellos, aunque fueron sometidos a trabajos forzados. ¿Se está dando cuenta? ¿Qué es lo que nos muestra todo eso? Que cuando nosotros desobedecemos abiertamente a Dios, vea lo que pasa. El caos empieza a sobrellevar en Israel. Todas las tribus empezaron a hacer lo mismo. Es exactamente lo que pasa en el ser humano, que empezamos a poner excusas. Cuando nosotros le hemos fallado a Dios, empezamos a decir, no, pero mira que lo hizo, no, pero mira que hay otra persona y no se ha dado cuenta de lo que le pasó a fulano, y mire cómo está el otro. No, es que esto es individual. Eso es lo que nos está mostrando cada una de las tribus. Los versículos que estamos leyendo nos muestran cómo Israel, cada tribu, había desobedecido abiertamente. ¿Por qué no ponen un solo versículo y todas las tribus desobedecieron a Dios? No,
que Zabulón hizo esto, que Neftalí hizo esto. Cada una de las tribus con nombre nos dicen que habían desobedecido abiertamente a Dios y qué cosas habían dejado inconclusas. Veamos versículo 31 de Jueces capítulo 1. Aser no expulsó a los habitantes de Acó, ni a los habitantes de Sidón, ni de Ajlá, ni de Axnic, ni de Helba, ni de Afec, ni de Rehob. Muchas veces no dedicamos tiempo a estos versículos por los nombres que ahí aparecen. Así que los de Aser habitaron entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra. ¿Por qué? Porque no los pudieron expulsar. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes. Me voy a tener que adelantar a los versículos porque sigue cada tribu desafiando a Dios abiertamente en una desobediencia. Entonces los amorreos, ve el 34. Entonces los amorreos forzaron a los hijos de Dan hacia la región montañosa y no los dejaron descender al valle. Y los amorreos persistieron en habitar en el monte Eres, en el Ajalón y en Asblin. Pero cuando el poder de la casa de José se fortaleció, los amorreos fueron sometidos a trabajos forzados. La frontera de los amorreos iba desde la subida de Acrim, desde Sela hacia Arribá. ¿Qué nos muestran estos últimos versículos del capítulo 1? Le explico. Podemos observar la dificultad que están experimentando varias tribus por haber desobedecido. Específicamente, la tribu de Manasés, la tribu de Efraín y las demás tribus de Israel en una conquista de los territorios asignados. En este relato se pone en evidencia la desobediencia a Dios, ya que la tribu de Manasés no expulsó a los cananeos que vivían en su territorio, estaban viviendo ahí, lo que resultó en una continua opresión para ellos. Eso es lo que dice, que los mismos cananeos ahora están oprimiendo a la tribu de Israel. Así que el Señor les iba a recordar que Él es fiel a su pacto, pero les advierte que mantendrá las consecuencias por esa desobediencia. Y esto lo veremos más adelante en los próximos capítulos. Es que la desobediencia a Dios y a su palabra siempre trae consecuencias, mi querido hermano. Siempre. Y van a traer consecuencias negativas en nuestras vidas. La gran pregunta es, incluso si creemos que podemos controlar la situación, siempre va a traer consecuencias. Por eso es que es importante analizar este tema. Desobediencia se convertirá en el inicio del caos, en el inicio del detractor de no buscar a Dios. El versículo 27 inicia con una nota negativa. Podemos ver la línea continua de la desobediencia. Manasés no tomó posesión. Vaya, por haber hecho una mixtura, una mezcla, ahora resulta que no logró conquistar todo. Después la frase, no expulsó. Y a medida que vemos leyendo, vemos cómo la posición de Israel se va deteriorando y se diluye de forma estrepitosa. Estos versículos resumen la suerte de cada una de las tribus del norte. Permítame usar esa palabra. Desde Manasés hasta Dan. Y no es una historia bonita, llena de prosperidad. Pero de ayuda, manera, pues es el punto. Que ayuda. Ellos podían unirse. Cada tribu podía decir, no, Dan, vení, yo te voy a ayudar. Manasés, yo te voy a ayudar. Sí, la ayuda siempre es buena. Pero si se está en desobediencia, aunque usted se una, usted va a encontrar grandes consecuencias. El caos va a ser una realidad. Cuando Israel se hizo fuerte, obligó a los cananeos a realizar trabajos forzados y otras acciones, precisamente que encontramos en los versículos 30 y 35. Así que el caos los está impactando. Nadie, nada ni nadie lo iba a detener. Primero, los cananeos se afirman en ciertas zonas y terminan viviendo entre los israelitas. Es decir, que hubo un momento que ellos eran tan grandes que nadie, absolutamente nadie, podía ya tomar control. Ni el mismo Israel podía tomar control de estas personas que ellos mismos habían dejado y habían perdonado. Se afirman en ciertas zonas y terminan viviendo donde ellos querían, entre los israelitas, siendo forzados, influenciados a hacer lo que ellos hacen.
Luego los israelitas vivieron entre los cananeos. Neftalí, dice el versículo 33, no expulsó a los habitantes de Bet-Semes y los habitantes de Bet-Anat, sino que habitó entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra. ¿Qué está diciendo? Que Neftalí tuvo que acoplarse a la parte que los cananeos le dieron. Y eso no era lo que Dios había dicho. Eso no era lo que Dios había tenido. Es que Dios les había dicho literalmente: es una tierra que fluye leche y miel. Vayan, tomen posesión. Yo ya se las entregué. Pero ellos no le creyeron a Dios. Y sobre todo, han desobedecido. Perdieron el control. Por último, los amorreos, otro nombre de los cananeos, impiden a los israelitas bajar a la llanura costera. Les impiden y los hacen retroceder a las colinas. ¿De qué nos habla eso? Es que el enemigo siempre nos va a hacer retroceder. Siempre. Es que decir que lo que comenzó con una victoria en Betel terminó con una humillante derrota y una situación caótica para con Israel. Viviendo en una tierra de la que no han podido hacerse con el control total. ¿Por qué? Porque ellos decidieron manejar las cosas a su manera y no las cosas no las cosas conforme Dios les había dicho. ¿Cuántas veces no ha pasado así en la vida del ser humano? Que Dios ha puesto las condiciones. Dios le ha dicho: anden por el camino, manténganse, vivan de esta manera. Por favor, tomen en cuenta las bendiciones que yo tengo para ustedes. Por favor, no torzáis. Ya está trazado el camino. Ya está el camino trazado. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Él dijo: yo soy el camino. Es a través de mí. Nadie puede venir al Padre sino a través de mí. Eso lo dijo Jesús. Note, Él está trazando ya una verdad. Y esa verdad que no se puede negociar. Vienen los israelitas, desobedecen abiertamente. Hay veces nosotros desobedecemos con pequeñas acciones. Con pequeñas acciones estamos desobedeciendo a Dios. Y eso se convertirá en el inicio del caos, en el inicio de esa dificultad que hemos de enfrentar. Mira Israel ahora. No va a poder gozar de todas las tierras. ¿Por qué? Porque decidieron no obedecer a Dios. No dieron cobertura a lo que Dios les estaba diciendo. Exactamente lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Empezamos a obedecer a Dios a medias. Y una obediencia a medias no es obediencia, señores. Tenemos mucho cuidado. Mire lo que le está pasando a Israel abiertamente. ¿Y qué es lo que pasó? Todo inició por la desobediencia. Y de nuevo nos preguntamos: ¿qué salió mal? ¿Y por qué, si Dios les había prometido? Sí, Dios estaba con ellos. ¿Por qué fallaron al pacto y no los expulsaron si podían hacerlo? Porque no quisieron, porque desobedecieron, fue por conveniencia, porque pusieron a los cananeos a trabajos forzados, obedecían a medias y eso no era obediencia, era rebeldía. 5 de los 6 párrafos que encontramos en este texto comienzan con la misma afirmación: los israelitas no expulsaron a los cananeos. Ni Manasés, ni Efraín, ni Zabulón, ni Aser, ni Neftalí. 5 tribus. La expresión "no lo hicieron" implica elección, decisión, su propia voluntad. Y por lo tanto eran culpables. Pero Dios iba a intervenir y les iba a hacer recordar que Él es fiel a su pacto y que mantendría las consecuencias por la desobediencia, porque Dios al que toma por hijo lo disciplina. Y aún así, aún así, Dios se presenta como el que gobierna, como el que está con nosotros, a pesar de que el ser humano siempre abiertamente desobedece a Dios. Alguien estará diciendo en este momento: oh, qué tremendo Israel, ¿verdad? Qué tremendo esas tribus, qué tremendo cómo desobedecieron abiertamente. No, si usted lo hace, yo lo hago. Es que siempre elegimos la base de nuestra conveniencia.
lastimosamente. El ser humano es así. Cuidado, lo que estoy diciendo tiene mucha lógica, si usted me permite usar esa palabra. Porque hay veces, sabiendo las cosas, no las hacemos y desobedecemos a Dios. Segundo elemento, por el tiempo. Veamos la fidelidad de Dios al pacto con este pueblo. Y eso es como inicia el capítulo 2. Y tengo tiempo para iniciar con estos versículos. Dice Jueces capítulo 2, versículo 1. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo a los israelitas: yo los saqué a ustedes de Egipto y los conduje a la tierra que había prometido, a sus padres, y les dije: jamás quebrantaré mi pacto con ustedes. Y en cuanto a ustedes, no harán pacto con los habitantes de esta tierra. Sus altares derribarán, pero no me han obedecido. Ahí está claramente la voz de Dios por medio de esta teofanía. ¿Qué es esto que han hecho? Por lo cual también dije: no los echaré de delante de ustedes, sino que serán como espinas en su costado, y sus dioses les serán lazo para ustedes. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los israelitas, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron a aquel lugar Boquín, y ahí ofrecieron sacrificio al Señor. La palabra clave en el discurso de este ángel, del ángel del Señor, es pacto. Esa es la palabra clave. En los versículos 1 y 2 dice que nunca romperé mi pacto contigo, nunca. Y no harás pacto alguno con los habitantes de esta tierra. ¿Qué es un pacto? Un pacto es una promesa confirmada en una ceremonia de algún tipo. Por ejemplo, la promesa de fidelidad que se hace en una boda, los votos. Y si alguno falla a ese pacto, a ese compromiso, deben perdonarse para cumplirlo. Es por eso que en este versículo inicia con la frase: nunca jamás romperé mi pacto. Esto es fidelidad de parte de Dios. Esto es realmente un reconocimiento especial de parte de Dios. Dios hizo una alianza con Israel cuando prometió dar la tierra de Canaán a los descendientes de Abraham. Él cumplió ese pacto. Cuando los sacó de la esclavitud de Egipto y los condujo por el desierto hasta la tierra prometida, cumplió ese pacto. La responsabilidad de Israel delante de este pacto era ser fieles al Señor cumpliendo, pero nunca cumplieron. Uno de esos mandamientos era que no debían pactar con los pueblos de Canaán, sino derribar sus altares, como se lo dijo a Judá en Jueces capítulo 1, versículo 2, que lo analizamos ayer. Yo he entregado el país en tus manos. ¿Para qué? Para que obedecieran la orden dada por medio de Dios. Bien, y podemos citar el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido a la tierra donde van a entrar para poseerla, y hayan echado delante de ti a muchas naciones, los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los jebuseos, y muchas naciones más. Eran 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y lo hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. Eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo del 1 al 5. Destruirás sus pilares sagrados, los cortarás, todas las imágenes de Aserá, quemaréis a fuego sus imágenes talladas. Es que Dios es celoso y Dios no comparte su gloria con nadie. Él no daría su gloria a nadie. Hasta el día de hoy, la gloria es para Dios, porque Él es el Rey y Él es el que quiere gobernar tu vida. De ahí el título de la serie. Es que Dios gobierna. Es que Dios quiere gobernar. Que nosotros no nos dejamos otra cosa, pero por eso le puse esta serie. Dios gobierna. Si tan solo el pueblo de Israel hubiese dejado que Dios los gobernara, obedeciéndole, guiándole, que ese Dios les guiara. Pero no, ellos hacían lo que bien les parecía. Vaya, mire ahora, vea la desobediencia. Es el inicio del gran caos que Israel va a encontrar.
en todo este libro de los jueces. Va a vivir en una opresión. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Por favor, no desobedezca la voz de Dios. Ellos no podían tener dos pactos a la vez. No se puede hacer una mixtura. Uno con el Señor y otro con el pueblo de Canaán. Ellos querían tener dos pactos y tampoco con sus dioses podían negociar, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hacerlo sería ser totalmente infiel al Señor. Y la acusación del ángel es que eso es exactamente lo que ha hecho Israel. Y por eso las palabras del ángel, la aparición de este ángel en el capítulo 2 del libro de los jueces, los primeros 5 versículos, son palabras muy fuertes. El Señor había prometido no romper nunca su pacto con ellos. Y ellos habían prometido lo mismo, pero no habían cumplido su promesa. Al pactar con los cananeos, habían roto su alianza con el Señor. El veredicto del ángel del Señor es que no fue el poder de los cananeos lo que derrotó a Israel, sino la desobediencia y la infidelidad al Señor. No fue la gran fuerza de los cananeos lo que derrotó a Israel, fue su desobediencia, su infidelidad al Señor. Su pacto con esos pueblos lo llevaría a aborrecer y darle totalmente la espalda a Dios. Por eso, por esa mezcla que ellos van a hacer. ¡Qué terrible! ¡Qué desilusión se está llevando Israel! Dios les hace ver su transgresión y les pregunta con tono fuerte, Jueces capítulo 2 versículo 2: pero vosotros no me habéis obedecido. ¿Qué es esto que habéis hecho? El pueblo guarda silencio, sabedor de que ha sido infiel a ese pacto. Qué dura pregunta, ¿verdad? Ahora, lo que comenzó con un pacto con un cananeo en Betel terminó con un amargo llanto ante el Señor, al que habían traicionado. Jueces capítulo 2, versículo 5. Lo que les dice en Jueces 2:3, por lo cual también dije, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestro costado, y sus dioses serán lazo para vosotros. ¿Se puede usted imaginar esas palabras del ángel desafiando a todo Israel? Y aquí en adelante sus pasos serán como espinas en su costado. Era el cumplimiento de la advertencia que les dijo en Números capítulo 33 versículo 55 y 56. Pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes de la tierra, entonces sucederá que lo que de ellos dejéis serán como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados, y os hostigarán en la tierra en las cuales ustedes habitan. Y sucederá que como pienso hacerle a ellos, os haré a vosotros. ¿Se da cuenta? Dios se mantuvo fiel a su pacto, pero las consecuencias se iban a dar y las ratificaría más adelante. Hermanos, de la misma manera en que Jueces capítulo 2 es que el Señor envió su ángel para confrontarlos, sucedió con Dios encarnado en la persona de Jesucristo. ¿Se recuerda lo que dice Marcos capítulo 1 versículo 14 y 15? Después de Juan había sido encarcelado, vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Llegó el tiempo, el reino de Dios se ha acercado, Dios es fiel, Él se mantiene fiel a sus promesas, su palabra. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Obedecerla. Obedezca, porque si no, si usted desobedece, ese es el principio del caos. ¡Qué maravilloso! En Jueces fue juicio, hoy es gracia. El caos finaliza cuando Cristo viene al pecador. Cuando nosotros aún quizás le desobedecimos, pero si dejamos que Cristo more, actúe en nosotros, el caos va a finalizar. Pero si no aceptas a Cristo, si no le entregas completamente tu corazón a Cristo, usted sigue en desobediencia. Y lo que inició con un caos, va a seguir con un caos.
Eso es lo que nos enseña este relato. Casi finalizo, deme tiempo. En tercer lugar, ¿de qué nos sirve saber toda esta historia? Porque alguien dirá, hermano, qué feo esos nombres, ¿verdad? Tantos nombres, todos un poquito que ni pronunciar se pueden. Los enemigos del creyente son la carne, Satanás y el mundo. Lo dije en el inicio del estudio ayer. Y eso nos va a destruir. Cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de discipularnos, cuando comenzamos a desobedecer las escrituras, el caos va a iniciar. La sentencia va a caer. Todo cambia a nuestro alrededor cuando comenzamos a vivir conforme a la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6 versículo 8. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El Señor te liberó, nos libertó de muchas corrupciones. No puedes volver a donde Cristo te rescató. No puedes volver a revolcarte en el mismo lodo. Obedece al Señor fielmente. Da ese paso. Quiero cerrar diciéndole lo siguiente. ¿Cuántas veces Dios no se ha comportado como un caballero? Ha hecho un pacto con nosotros. Es más, nosotros mismos hay veces buscamos a Dios. Nosotros mismos hay veces le decimos al Señor, Señor, yo te prometo que si tú haces esto, si tú me llevas a esto, si me sacas adelante de esto, yo te prometo, Señor, que voy a hacer esto, esto y esto. ¿Y dónde dejó ese pacto? ¿Dónde dejó esa promesa? ¿Dónde dejó eso? Queremos que Dios nos cumpla, pero nosotros no le cumplimos a Dios. Queremos que Dios sea fiel a sus promesas, pero usted no fue fiel. Usted desobedeció. Si no quiere seguir en un caos como le va a pasar a Israel, usted tiene que reconocer su desobediencia hacia Dios. Duro, ni se imagina. Es duro. El pueblo de Israel obedeció a medias. Siempre dejaba a los cananeos junto a ellos. Siempre estaban ahí. Como quien dice, aquí quédense cananeos. Los vamos a necesitar más adelante. Lo mismo hacemos nosotros. Queremos agradar a Dios, pero tenemos algo ahí que nos va a obstaculizar. Que Dios ha dicho, deséchenlo, déjenlo, quítenlo. De la misma manera ocurre con muchos de nosotros. Obedecemos a Dios hasta donde nos conviene. Dejamos algunas cosas de este mundo y otras las tenemos guardadas para nuestros deleites. No existe una obediencia a medias. Esto tiene un solo nombre. ¿Y cuál es el nombre? Rebeldía. Esto es desobediencia. Eso es desobediencia. Solo piensa, por favor, piensa, porque tengo que hacer las aplicaciones por el tiempo. ¿Quiénes son tus amistades más cercanas? ¿Y a quién admiras? Tú debes de influenciarlos como hijo de Dios, como hija de Dios, no que ellos te estén influenciando a ti. ¿Te conviertes en lo que adoras? El caos viene cuando dejas y abandonas la palabra de Dios. Todo alrededor se vuelve en un caos. Ahora, tú puedes justificar y decir, es que nadie es obediente. No, hombre, si es que hoy está feo, hermano. Todos tenemos la lucha de obedecer a Dios todos los días de nuestras vidas. Y la única forma en la que somos obedientes es por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero somos responsables en obedecer o no obedecer. Y de sus consecuencias está la responsabilidad del creyente. Desde que te convertiste en algunas áreas pecaminosas, has obedecido a los mandatos del Señor. ¿Cómo fue posible eso? ¿Cómo lograste dejar algunas cosas? Porque has cedido al poder del Espíritu Santo en esa área. Entonces, deja que el Espíritu Santo tome control de todas las áreas de nuestra vida. Así que la pregunta para nosotros en este día es, ¿estamos dispuestos a escuchar y a obedecer la voz de Dios? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestros deseos egoístas y seguir el plan de Dios para nuestras vidas? Israel se mantuvo desobedeciendo, y ahí lo vamos a ver más adelante en este estudio. Pensaron que obedecer a medias no sería muy malo después de todo. No debemos seguir el ejemplo de Israel.
Vamos a estudiar este libro de los jueces con ese objetivo de no hacer lo mismo que Israel hizo. En este pasaje de Jueces podemos ver la fidelidad y la misericordia de Dios, porque aún así está enviando a su ángel, aún así les está diciendo que va a cumplir su pacto, pero también la seriedad de su juicio contra la desobediencia no era negociable. Como creyentes debemos recordar que nuestro compromiso con Dios y su palabra es lo más importante en nuestra vida. Cualquier desviación de su voluntad nos lleva a una destrucción o a un caos en nuestra vida y en la vida de los que nosotros más amamos. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca y nos muestre la oportunidad de ser fiel a Dios y salirnos de ese caos en el cual quizás hemos caído. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias porque nos das el cuidado, nos das la oportunidad. Ayúdanos de caer en la trampa de la desobediencia. Ayúdanos a no desobedecerte, a ser, Señor, acreedores siempre de una verdad. Que no obedezcamos a medias, porque una obediencia a medias es rebeldía. Ayúdanos, Dios mío, a hacerte fiel solo a ti. Que tú, Señor, tomes control de cada una de las decisiones que tú nos permitas hacer. Que si hemos prometido algo, te hemos prometido algo, lo cumplamos bajo tu perfecta voluntad. No a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén, Señor, y amén. Amén.